Hola, buenas noches, amigas, amigos y amigues. Aquí estamos un viernes más a las 10 de la noche, como siempre, para hacer el programa La Caja Negra en AC Principado Televisión. Y estamos para hablar del bullying, que yo venía cavilando qué es eso de bullying, y yo mismo, por mis propios medios, fui capaz de darme cuenta que bullying es embestir, ¿no? Traducido así un poco, pero seguramente es una mejor traducción esta que otras, ¿no? Que acoso, que es la que se usa normalmente. Bueno, bromas aparte, es un tema serio, es un tema grave, es un tema importante, es un tema que seguramente siempre ha ocurrido desde lo más profundo de los, pero eso no quita para que no haya que abordarlo con urgencia, porque eso ocurre todos los días y ocurren auténticas catástrofes como una que recientemente en Gijón, que tampoco vamos a entrar en ella, pero bueno, como referencia, ¿no? Y entonces, para hablar del bullying, yo creo que el bullying es en la enseñanza, más bien en las escuelas, en los colegios, por lo menos. Seguramente hay el mobbing es en el trabajo, por ejemplo, que debe ser lo mismo, pero bueno, y hay otras cosas, estos términos ingleses que se nos cuelan por todos los sitios, son una peste, pero bueno, hay que lidiar con ellos. Pues para hablar del bullying, que sería, pues insisto, bueno, a lo mejor tenéis otra opinión, yo no tengo ninguna fundada, vamos. Pues para hablar de este tema tenemos a 4 invitados, como siempre, que bueno, son expertos de distintas áreas profesionales, de distintas actividades, pero que conocen, que tienen opinión fundada, opinión, iba a decir científica también, pero es que la palabra científica es un término también, se suele abusar de él, pero bueno, no me enrollo más. De allá para acá, de derecha a izquierda, tal y como estoy yo sentado, para las televisiones al revés, Jacobo Blanco, sociólogo y decano del Colegio de Sociólogos y Politólogos de Asturias. Lo dije bien, a la primera. Pues bien. Ahora es decano del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología. ¿Ves? Lo dije mal. Bueno, sabía que lo decía mal, pero bueno. El cambio de nombre es inminente. Ah, bien, todavía no. Todavía es vigente. Muy bien, pues nada. Jacobo, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido a este Templo del Saber. En segundo lugar, Gema Valdés, que es la presidenta de la FAPA Miguel Virgós. FAPA, yo las siglas un poco con ellas. FAPA es Federación de AMPAs de Padres de Alumnos. Y AMPAs a su vez es otra sigla de siglas. Las cosas tienen su... Claro, Asociación de Madres y Padres de Alumnos. Sí, por algo las detesto yo a las... Bueno, pues bienvenida, sí. Gema, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Doy por hecho que Federación de Padres. Claro. Padres y madres, sí. En tercer lugar, siguiendo este orden, Esther Blanco, que es psicóloga. Psicóloga, especialista en psicoterapia y directora de la clínica Persum, aquí en Oviedo. Estupendo. Ya estuvo más veces en este programa. Somos conocidos. Muchas gracias por invitarme de nuevo. No, gracias por estar aquí. Se ve que gustó. Y aguantarnos y abusemos de los amigos. Es un placer. Aquí abusamos de los amigos. Pero bueno, muchas gracias, Esther. Y en último lugar, los últimos serán los primeros, David Martínez, que forma parte del sindicato AMPES, lleguemos con las siglas. Sí, representas al sindicato AMPE. Sí, soy delegado de AMPE Asturias. ¿Y AMPE es? AMPE es un sindicato de profesores, es la Asociación Nacional de Profesores de Enseñanza, son las que se corresponden las siglas. Y bueno, es un sindicato exclusivamente de enseñanza, de docencia, de la pública. Si no me equivoco, ¿sois mayoritarios o...? Sí, hemos ganado en las elecciones sindicales realizadas el pasado diciembre las elecciones y somos el sindicato mayoritario en educación. Pues enhorabuena. Bueno, pues vamos al asunto. El bullying, como decía yo, tengo entendido que es la enseñanza, el mundo de la enseñanza, de los colegios, de los institutos, pero seguramente por alguna cara que vi quizás sea más amplio que eso, ¿no? Que vaya más allá en los recreos, en los parques, en los juegos, en las actividades deportivas, en otras cosas que no son directamente enseñanza. Entonces, bueno, pues vamos a abordar el tema sin ningún plan, ¿no? Yo traigo siempre un guión, siempre lo enseño, porque es que un guión muy detallado, o sea, Entonces, vamos a abordar pues, a salto de mata, que es cómo funcionan las cosas. Si no es una cosa rígida, horrible, cada cosa, no. Espontáneamente y de corazón y de cabeza, claro. ¿Va a más o va a menos? Primera pregunta, el bullying. ¿El bullying en sí o la medida del bullying, que sería la otra cosa, ¿no? Porque a lo mejor va a menos, pero se mide más, se detecta mejor, quiero decir, o viceversa. A ver, opiniones sobre esta cuestión. El fenómeno,
la cuantificación del fenómeno. Estamos hablando de Asturias, ¿no? De España, vamos. Bueno. A ver. Sí. Venga. Premio, por empezar. Premio, tienes un premio. Bueno, yo creo que entonces ya, y quizás la sociología tenga mucho que decir aquí, y entonces a lo mejor es mejor que empiece Jacobo. Pero bueno, el hombre es agresivo por naturaleza y la sociedad atempera. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora diferente a tantos y tantos miles de años atrás? Pues yo creo que en esencia para el ser humano poco o nada, pero hay condiciones externas que están cambiando. Y yo creo que lo que está cambiando son las familias, son los padres y sobremanera estos padres dentro de una sociedad y dentro de una cultura que por otra parte somos todos y cada uno de nosotros. Es decir, que aquello del buen salvaje creo que no es tanto así, el hombre es agresivo, también es cooperador por naturaleza, pero qué duda cabe que ¿El buen salvaje era bueno o era malo? ¿El buen salvaje era bueno o era malo? En realidad lo llamaban bueno un salvaje, pero era el mal salvaje, ¿no? Era el mal salvaje. Claro. ¿No? Es el contexto o es la sociedad quien atempera. Es decir, son los padres quienes atemperan o debemos ser los padres. Y hoy yo creo que es eso lo que ha cambiado, porque yo creo que se pone el foco en colegios cuando esta no es la función del colegio. Yo creo que la función de los padres es ser padres. Y aquí está pasando algo. A ver, más opiniones, vamos a polemizar. Si las opiniones son contrarias, se valoran con 2 puntos. Ya que Esther, aunque se pide igual que yo, no somos hermanos ni primos ni nada por el estilo. No somos como esos partidos. ¿Qué? No somos como esos partidos que presentan a toda la familia en las listas, ¿no? Digamos que, yo creo que hay que empezar, ya que me ha dado la palabra, casi me he evitado hablar, la cuestión es primero definir qué es el bullying, ¿no? Yo creo que Javier lo ha descrito medianamente bien, pero siempre hablamos de crear situaciones, digamos, de desagrado, de incomodidad, desde una posición de jerarquía o de mayoría respecto a otros. Más o menos estaríamos hablando de eso, ¿vale? Después, las formas de acoso, de bullying, son casi infinitas, porque vamos a hablar desde el acoso escolar propiamente dicho, el acoso, evidentemente, en esferas, digamos, ciudadanas, tenemos el acoso sexual, tenemos un montón de esferas, ¿no? Y luego hay una cuestión que también hay que analizar, que es la parte correspondiente al mundo de las redes sociales, que es algo que no se comenta suficientemente y que yo creo que no está suficientemente medido, ni está suficientemente definido, pero cada vez hay más personas, sobre todo jóvenes, que están sufriendo como consecuencia de sus relaciones sociales imperfectas o malas relaciones sociales en las redes sociales. Una parte, digamos, pensemos que un crío ahí de por medio, un crío, estoy pensando en un adolescente más bien, puede echar unas 6 horas al día, emplear unas 6 horas al día, más o menos, yo lo veo por mi alumnado en la universidad. Yo si nos vamos al bachillerato, yo que por ahí tengo andaremos. 71 años ando por 7 horas. ¿Qué? Yo que tengo 71 años ando por 7 horas. Sí, pero es que ya, Javier, ya se sabe, sí, eso. Ya se sabe que es el eterno retorno, ¿no? Siempre se vuelve a la vejez, se vuelve a la juventud y estas cosas. Y tal. Pero la cuestión es cómo se usan las redes sociales. No es lo mismo que se use para unas cosas que para otras. Y cuando andamos en redes sociales y nos acosan porque estamos en redes sociales, no estamos buscando información o lo que sea, ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Como decía Esther, ¿de dónde sale todo esto, ¿no? ¿Quién es todo esto? Porque bueno, abusos en los colegios siempre ha habido alguien con el que se metían, siempre ha habido problemas de este tipo. Entonces, bueno, pero siempre se resolvían, o si no se resolvían, se trataban de resolver, digamos, mediante el recurso a la defensa. De alguna forma la gente trataba de defenderse, se utilizaba la agresividad para defenderte, o decías, bueno, ¿qué más te da? No sé qué, se utilizaba de otra manera, ¿no? Sin embargo, hoy en día estamos, por una parte, problematizando una cuestión que antes no existía. ¿Quién hablaba del acoso hace 30, 40 años? Nadie nos hablaba del acoso. Ahora se habla del acoso, se ha definido y además se empieza a medir. ¿Va a más o va a menos? No está claro si va a más o si va a menos. Primero porque es difícil medir un fenómeno como el acoso. Que, bueno, como preguntas a la gente, ¿usted se siente acosado? Gente que declara haber sido acosada, chavales aproximadamente es en torno al 8 o 10% más o menos que dicen ser acosados. Tiene que ser una minoría porque si fuese mayoría sería imposible, claro. Por definición. Son 8 o 10%. ¿Alguien se define acosador? ¿Qué? Aunque sea anónimamente, alguien se define acosador. Sí, hay como otro 8 o 10% de chavales que reconocen que han sido acosadores. Que reconocen que han sido acosadores, pero claro, tienen que reconocerlo, igual que el chaval acosado tiene que reconocer que ha sido acosado.
Y luego hay una mayoría de chavales que reconocen que han visto situaciones de acoso en los centros escolares. Que ha visto situaciones Eso lo ve todo el mundo. Claro, lo ve todo el mundo, pero claro, ahí es donde empieza uno de los problemas. Primero, incluidos los profesores. Hay gente que acosa, pero hay gente que sigue a los que acosan. Es decir, hay gente que no hace nada por defender al acosado o a la acosada. 1 de cada 4, un dato del Consejo General de la Psicología de España, 1 de cada 4 alumnos cree que alguien de su clase sufre acoso escolar. Un 72,6% de los casos, dichas agresiones se llevan a cabo entre varias personas. Sí. O sea, un 73 casi se lleva a cabo entre varias personas. Son grupales y además son mixtas. Grupales. Y tienden a ser mixtas, de chicos y chicas metiéndose contra alguien. Luego están las de chicos y las de chicas solas ocupan un lugar, digamos, como residual. Pero bueno, digamos, he dicho de chicas solo, pero también lo hay. A ver, entrarnos más, que faltáis. El aumento de chicas acosadoras hoy en día a mí me parece brutal, o sea, bastante más que el de chicos, visto en lo que se ve en los centros escolares. ¿Hay más número de hay acosadoras? mucho más número de acosadoras, o sea, es que a la mínima. Yo creo que el problema de lo que tenemos hoy en día con los críos, yo no sé exactamente si viene por las familias, porque muchas familias después nos sorprendemos de lo que tenemos, de que nuestros hijos tengan un problema, sean acosados o sean acosadores, ¿no? Tú te supones que tengo en casa, quizás también es un problema. Luego ¿Cómo puedes conocer a tu hijo, pero luego, a ver, tu hijo no solo está en casa, tu hijo convive, tiene un círculo de gente, tiene otro tipo de entornos, y después están las redes. Entonces, quiero decirte que, bueno, al final las influencias vienen de muchos sitios, no solo desde tu casa. Sí. Y a partir de ciertas edades tú ya no controlas eso. Entonces, no se la pega a su pareja, se la pega a sus padres. Eso es, y eso lo hicimos todos. Hay muchas doble vidas, claro, muchas doble vidas. Y eso lo hicimos todos, vaya, desde el que no te dejan vestirte con una minifalda y salías y te la ponías en el ascensor a otras cosas más graves, ¿no? Claro. En casa, en el ámbito privado y en el público, es un fenómeno entre críos y en adultos también. Habitual. O sea, que tampoco yo echaría todo el problema a que sea de la educación familiar. Yo creo que es un conjunto, ¿no? Yo siempre diré que bueno, no me sale, iba a decir el lema africano típico de que la educación es de toda la tribu, no solamente de una parte. Tribu que no hay hoy en día. Entonces, claro, un poco va por ahí, ¿no? Después es verdad que, bueno, cada familia tiene sus ideales, tiene su forma de pensar y tiene su manera de resolver las cosas. Pero yo creo que la sociedad en general hemos hecho jóvenes casi de cristal, no sé cómo decir. Sí en el sentido de que les cuesta mucho somatizar los problemas, les cuesta mucho resolverlos, enseguida se sienten agobiados. Y otros, pues todo lo contrario, ¿no? Son superpotentes y entonces a la mínima, pues hay como los dos valores, un poco. Entonces... La tribu, porque no hay familia, hay tribu. A decir tribu es familia. Ahí vamos. Están diciendo familia. Entonces medir todo esto del acoso es un poco complicado, porque como dice Jacobo, pues toda la vida lo hubo, que aumentó, pues sí, vamos a poner que sí. Pero se supone que, claro, es porque cada vez tenemos más datos, cada vez lo observamos más y cada vez lo controlamos más. David, que no te dejamos hablar. Claro. Yo creo que retomando esta cuestión... No vas a cobrar. Si hay más o... Bueno, sí. Sí, retomando esta cuestión inicial, si más o menos, desde luego lo que tenemos son protocolos más estandarizados, medidas más estandarizadas, entonces situaciones que antes se conocían pero no se tenían datos, hoy en día tenemos datos y es difícil establecer una referencia comparativa entre los datos que no teníamos inicialmente y los que manejamos hoy en día. Es muy probable que incluso haya menos acoso, que la sociedad en determinados asuntos esté más civilizada. Por poner un ejemplo, recordaréis aquellas cosas que hacían ritos iniciáticos en las universidades, que se hacían auténticas barbaridades que hoy en día ya no se hacen. Entonces es probable que tengamos una sociedad en ese aspecto más educada, pero también es cierto que al tener mejores herramientas para detectar este tipo de casos, salgan muchos más casos y de a veces eso que comentaba también Jacobo, que comentaba Esther, de que estamos como problematizando algo que igual no es tan problemático, ¿no? Entonces ante esta aparición masiva de casos, pues es probable que se dé esa situación. Básicamente en las escuelas, en los colegios, se acosaba al gordo, al gafotas, que se decía de 4 ojos, al torpe físicamente en el deporte,
y se lo acosaba por uno, con un círculo de palmeros, pero yo creo que la clave, sobre todo, aunque solo lo visible, se acosaba o se acosa al débil. Al decir débil es una palabra complicada, quiero decir, a la persona que cede, que no se enfrenta al que lo acosa. Siempre porque aunque seas gafotas, aunque seas gordo, como seas duro, se te enfrenta uno y te lías a palos. Como decía Jacobo, de hecho, en la definición, tiene que haber un desequilibrio de poder, entonces siempre es una persona que se siente superior o se cree superior ante otra que considera más débil, que muchas veces probablemente no lo sea, pero hay esa consideración y entonces hay ese ataque. Y luego pues suele haber una permanencia en el tiempo, o que necesita sentirse superior. Por eso términos, claro, no es lo mismo. Todos los rasgos extremos son un problema. El exceso de agresividad es un problema, pero la carencia de agresividad también es un problema. Y a lo mejor el acosador y el acosado están en esos dos extremos. Lo que pasa es que yo creo que, como siempre, ahora, y por desgracia, lo políticamente correcto va en aumento, ¿no? Entonces, a lo mejor ahora yo creo que hay demasiado colocar a estos dos personajes en la víctima y el verdugo. Y entonces la víctima es alguien intocable, porque ya tiene su trauma reconocido y ya está excesivamente victimizada, cuando a lo mejor de lo que se trata también, y antes, en los 70, 80, que nos tocó a nosotros, a la víctima se la ayudaba más, ahora se la victimiza más, se la deja en ese lugar de persona herida, traumatizada, que ha de ir a un psicólogo, cuando a lo mejor de lo que hablamos es que en esa infiltración de la agresividad el agresor tiene por demás y la víctima tiene por de menos. Es una persona a lo mejor más vulnerable, más dependiente, más sumisa, que se une a ciertas características, el de las gafas, el del aparato, el de los dientes. El diferente. Y al diferente no le pasa nada, si todos hemos sido diferentes en algún momento. O sea, a mí me han llamado jirafa en la vida, bueno, porque, claro, pues que soy alta, pues ya está, y lo he sido siempre. No me da razón. ¿Cuál muy es alta, el que sentado no se ve. El que sentado no se ve. Entonces, ¿el problema es ser diferente? No, hombre, si todos teníamos alguna característica, quizás el problema es ese, ¿no? Que lo diferente, además, le cae a una persona con estas características de personalidad que se suman a las características de personalidad del agresor, que quizás con rasgos más narcisistas, más grandiosos, más chulescos, más sobrepotente, tenemos un extremo y el otro extremo. Voy a llevar, no es la contraria, pero voy a introducir primero lo de las redes sociales y cómo soy tan pro redes sociales. Me parece que se le echa la culpa, como en la Edad Media se le echaba la culpa al diablo a todo, ¿no? Es que están demoniados, ya están explicadas las cosas. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que las redes sociales lo que ocurre es que una paliza que le dan a no sé quién en un instituto en Palencia, lo ve toda España esa tarde. Y entonces parece, qué horror lo que está ocurriendo. Antes no, le daban la paliza a Palencia, se enteraban sus padres, los profesores y tal. Y ahora, entonces parece, yo tengo visto unas palizas, unas peleas en las redes sociales que son espeluznantes, que no las hay en las tabernas de Chicago, ¿eh? Los críos y las niñas, lo que dices tú, vamos, una agresividad que bueno... Muchas veces se habla también no solo de acoso escolar, sino acoso entre iguales o acoso entre pares, que supongo es el término que también conocéis, y porque efectivamente no se cierra solo al ámbito escolar, va fuera del ámbito escolar y también se extiende por las redes sociales. Y bueno, es algo grave, porque además ellos tienen a pesar de que son una generación que muchas veces les llaman nativos digitales, realmente tienen mucho desconocimiento de un uso profundo de las tecnologías, del significado, de lo que implica, y bueno, pues por ahí pueden venir cosas graves, efectivamente. Realmente no tienen desconocimiento, porque yo creo que todos les vamos educando, tanto en las escuelas como en casa, a las cosas que se deben hacer o no hacer, y las tienen clarísimas desde muy jóvenes, pero llegan como a cierta edad en las que, pues la adolescencia te dice que te tienes que saltar las normas, y entonces pues nos las saltamos todas. ¿Cuál es el problema que achacamos a las redes sociales realmente? Pues ese mal uso y esa extensión de que si en el colegio se están metiendo contigo, luego eso, tú llegas a casa y no desconectas como nos pasaba a nosotros porque no teníamos
redes sociales, ni un teléfono o una conexión inmediata, sino que a lo mejor pues, a la hora de la cena empiezan pues, compañeros, es que me dijeron de ti, es que esta quiere quedar contigo mañana a las 2 para pegaros, es que, ¿entiendes? Se continúa con ese acoso que a lo mejor empezó en el centro de una manera tonta y se va grandificando a través de las redes sociales. No porque las redes sociales tengan la culpa realmente de ello. Otra cosa es que puedan acceder a contenidos o no que faciliten métodos. Pero bueno, realmente a lo que achacamos es a eso, a que por el WhatsApp o por el Instagram, que es la red que más usan hoy en día, sigan a través de los mensajes pues amenazándose o corriendo rumores que luego a lo mejor pues de una cosita así se ha hecho una cosa así. Y entonces pues a lo mejor corres el riesgo de que tu hijo o tu hija al día siguiente no quieran ir al instituto por lo que le han dicho por la noche, no por lo que realmente ha pasado en el centro educativo. Entonces, ahí es el problema de lo tuyo. Pues, mira, yo quiero agradecerte que comentes eso así, porque muchas veces parece que se responsabiliza y se quiere focalizar en el profesorado, que suplan todas aquellas cosas en las que la sociedad falla y den esa solución definitiva, y tampoco puede ser, porque, pues como bien comentabas, a veces es más por lo que ha sucedido en las redes sociales fuera del centro que luego lo que sucede en el centro. En los medios... Todo el mundo insulta a todo el mundo. Es un patio de insultos. O sea que, bueno. Que te insulten, Javier, con 40, 50 o 70 años, que te insulten con 12 o con 15, cuando estás conformando tu personalidad. Es decir, yo antes apuntabas tener una cosa que es el proceso de socialización. El proceso de socialización que consiste, cuando ella decía que la sociedad nos domestica o nos calma o atempera. Eso es el proceso de socialización, es decir, controlar las emociones, controlar, digamos, los instintos básicos, pues a pie de la película, los instintos básicos que tenemos de agresividad, de no sé qué tal. Hay que controlar eso. Claro, el problema que es que hemos pasado de una especie de jovesismo, donde el hombre es un lobo para el hombre, al rusonianismo al paradigma rusoniano de que todo es bueno, todo es maravilloso, y bueno, pues claro, entonces eso no puede ser. Claro, tenemos esos instintos que hay que saber controlar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, muchos chicos a lo mejor también llegan desarmados, pero claro, a lo mejor si al que se mete contigo le das un puñetazo, un tortazo a tiempo, se acabó el problema. Y no pasa nada por eso. Es un puñetazo, digamos, en justa respuesta, no tiene por qué pasar. A ver si me entiendo. Sí, te entiendo perfectamente. Una respuesta a tiempo, a un poco más. sabe dar un corte a tiempo o algo así por el estilo. Pero hoy día, digamos, que tenemos no se hace nada, no sé qué, entonces vamos a coger al niño, vamos a protegerlo para que no... Entonces, oiga, vamos a ver, el crío tiene que curtirse porque en la vida luego te pasan cosas también, ¿no? La agresión, digamos, de los chiquillos a cierta edad, 12, están peleándose todo el tiempo. No es que se pelean una vez, se pasan todo el día peleando. Y es que además luego te amigas a los 5 minutos. Claro, y no pasa nada, se están todo el día peleándose, empujándose, tirándose por el suelo, cogiéndose por fuera. ¿Ha ocurrido algo así en las casas donde ha habido hermanos? No los tengo, pero siempre ha sido así. Y a los 5 minutos no ha pasado nada. Y verbalmente las barbaridades entre los hermanos siempre fueron estratosféricas. Pero yo creo que siguiendo un poco con lo de la socialización, un problema que tenemos es que en las redes sociales, o sea, no es un ámbito exactamente privado y tampoco es un ámbito exactamente público. Y no sabemos cómo trabajar ahí. Y los críos que no se les está educando tampoco para ver, o sea, entonces, bueno, digamos, yo creo que la familia hay una desfamiliarización de la sociedad, la familia cada vez se ocupa menos, delegan más en el profesorado, o en el psicólogo, o el psiquiatra, delega cada vez más en la educación de los hijos. O el policía. ¿En qué? O el policía. El policía, en quien sea, delegan las instituciones, hay una desfamiliarización y delegan las instituciones en el Estado, o como queramos llamarlo, delega la educación del hijo, claro, porque las madres, en Asturias un 30% de las madres trabajan en el comercio, o trabaja en el sector de la limpieza, o trabaja en la hostelería, pues llegan a casa muy tarde, no tienen tiempo de hablar con sus hijos. El niño de la llave, ¿cómo es esto? El niño de la llave, sí. El niño de la llave, llega a casa, no sé qué tal. Entonces, claro, hay falta de conversación, porque la madre llega agotada a casa, o el padre llega agotado a casa, entonces no hay conversación, llevas una cosa... Comen solos, y lo que les da la gana. Entonces, al final hay una falta, digamos, ahí de función de la familia, y la familia es la que tiene que detectar estos problemas por una parte y comunicarlos al centro. Porque en el colegio... Estás hablando de una falta de atención a la familia, que yo ahí estoy totalmente de acuerdo, pero va por unas causas también. Claro, quiero decirte, no es porque la familia quiera, quiero decir, ¿verdad? Entonces, a veces, pues tienes que delegar un poco lo que dices. Yo voy en contra siempre de estos temas de la familia. Obviamente soy conservador y estoy muy a favor de la familia, pero yo creo que se la idealiza totalmente. O
O sea, no, una familia no es un senado de habla tú ahora, Sócrates. Claro, Vienes, es que ahí vamos. Es un gallinero. ¡Cállate! ¿Qué dices? No sé cuántos. ¡Come! Javier, vamos a ver. Es una pelea, la familia es un... Javier, sí, las familias numerosas como las antiguas también, ahora ya no tanto, ¿no? Claro. Eso lo hay. Y una cosa que enseño a mis alumnos es que la familia no tiene por qué ser necesariamente buena. Como agente socializador. Eso es una cosa que enseño siempre a mis alumnos. Es un ring. Es un ring, vale, es un ring. Constantemente las familias. Es un ring. Pero también, claro, los chicos también pelean porque mi hermano mayor me pega un tortazo, pues yo se lo pego a él y se lo devuelvo. Y entonces aprendo desde crío. No sé qué, está la competencia. La competencia. Quiero comer y para que me pongan un poco de sopa, pues protesto más y no sé qué historias y tal. Y esas cosas ahora no se dan, porque el niño está muy protegido. La madre da conferencias a sus pequeños sobre las bondades de la virtud y digo la madre porque la madre es la que suele hacer estas cosas, por desgracia, los padres también deberíamos hacerlo, pero normal es que los padres hablen con sus hijos, tengan momentos para hablar con sus hijos. Y además es un momento en que la vida en la calle ha desaparecido, porque antes había algún tipo de acoso que detectaba la sociedad. No hay vida en la calle porque no hay niños, no hay masa crítica suficiente como para jugar en la calle. Entonces, lo normal será que los padres hablen con sus hijos y detecten estas situaciones, pero no hablan con sus hijos. Un chiquillo de 14 años ni habla. Más o menos uno de 14, muge o ladra en casa. Uno de 14 no, pero uno de 11, de 12 sí. No contesta. Uno de 11, de 12 sí. También, por mediar un poco entre estas dos posturas, sí entiendo que a lo mejor no se trata, cuando decimos es que queremos delegar en los profesores y las familias tendrían no que... Delegar, ¿no? Sí, yo a lo que me quiero decir, no se trata tampoco que las familias no estén haciendo nada, pero también es cierto que no se puede esperar que hagan más los profesores que las familias, porque de hecho no eres ni la familia del alumno, ni tienes autoridad sobre él y tienes unos medios muy limitados. Mirar, por poneros un ejemplo, el año pasado se creó la figura del protector a la infancia, figura de bienestar y protección a la infancia. Es un docente del centro que tiene 1 hora a la semana para dedicarse a esas labores, independientemente del tamaño del centro. Por ejemplo, un instituto como la Corredoria, que está planificado para 600 personas y tiene 1.200. Tiene una persona con 1 hora de dedicación. El mes que viene creo que se va a hacer. Y además, sí, el mes que viene. Sí. Esta semana que viene. Está terminado, enseguida, eso dicen. Y además, no solo tiene solo 1 hora de dedicación, sino que además, como se ha creado esta figura, tiene la responsabilidad civil. Y entonces, al final, además, ¿qué acaba ocurriendo con esto? Que muchas veces son los equipos de orientación quienes acaban asumiendo esta función que ya tenían de antemano y ahora la tienen burocratizada. O sea, entonces esos son el tipo de medios que al final acaban disponiendo los centros. Los profesores, bueno, pues tienen que dar sus clases, atender a todos los alumnos a la vez. ¿Cómo educa un profesor? No es la clase, la atención esa, no. Un profesor, ¿cómo educa? Siendo puntual, llegando bien vestido, conociendo la materia que imparte, siendo educado, atendiendo a los... Eso es lo que es educar. No es que después lo cojas aparte a un niño complicado y le echas el sermón, oye, tienes que ser buenín y tal. Eso no vale para nada. Eso no sirve para nada. Educa con su comportamiento, con su ejemplo. Claro, por eso las madres no damos discursos socráticos, Claro. sino que educamos con el día a día. Un adolescente tiene que llegar, o un niño tiene que llegar a la adolescencia con 2 tareas fundamentales hechas, y esas solo ocurren en el seno de la familia: la regulación de las emociones y los límites establecidos de forma muy clara. Y eso es la tarea principal de un padre y de una madre para llegar bien vestidos a la adolescencia. Y luego hay que transgredir normas, hay que fumarse el cigarro escondido en las escaleras. Sí, de acuerdo, son los ritos de paso, de acuerdo, pero los deberes hay que llevarlos hechos antes de los 14-15 años. Por decirlo de una forma más neurocientífica, pero que es así, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo tienen que estar integrados, la razón y la emoción, la regulación de la emoción y los límites. Y habitualmente es la mujer quien regula emocionalmente a través de esos contactos diádicos de cada uno de los días, y me parece importante decir que la función paterna, que muchas veces ha ocupado ese lugar de poner los límites, hoy se está desdibujando. La mujer cumplía unas funciones y los hombres cumplían otras. Hoy se está desdibujando excesivamente, y entonces ni hay regulación de la emoción, ni hay un padre que, entre comillas, dé un puñetazo encima de la mesa. Y cuando digo padre y digo madre, no quiero decir hombre y mujer.
quiero decir el que cumple la función paterna y el que cumple la función materna. La sociedad hoy, o los niños hoy, están llegando a la adolescencia con el poderoso instrumento de las redes sociales sin haber hecho los deberes, no los niños, los padres. Bueno, yo creo que es un poco... Yo te lo voy a resumir, pero en la expresión contraria, ¿no? Como en la más popular de toda la vida. Yo soy muy machacona y siempre tengo el recuerdo este de, pues bueno, mi madre y mi abuela, de que a base de repetirles las cosas, pues espero que algún día les salte el chip, como me saltaba a mí, de cuando están haciendo algo que digas tú, me canó. ¿No? Pero bueno, entre tanto, pues tendrán que pasar ese proceso que tú dices también, ¿no? De evolución, por decirlo de alguna forma, a su personalidad. Entonces yo suelo resumirlo en eso, a repetir las cosas 100 veces como mi abuela, a ver si queda algo. Fuimos un poco de bullying. No, seguimos. Estamos, sí, pero vamos. No, si llegamos a la adolescencia sin los deberes hechos, estas cosas luego son las que pasan, entre otras. Y es que además, por ejemplo, el tema de desfamiliarización, digamos que... 50% de las parejas en España, más de la mitad de las parejas rompen. En muchos casos son rupturas civilizadas y se llega a un acuerdo para educar a los críos, pero en otros casos no. Entonces se produce una especie de competencia entre el padre y la madre por ver quién levanta más los límites, quién complace más al chico, por ganarse un poco el cariño del chaval. Y estamos hablando de un fenómeno que creo que, no sé, no tengo ni idea de qué porcentaje de chavales puede afectar, pero nos encontramos con un porcentaje importante, un 15, un 20, un 30% de chavales que se ven afectados por esa serie de circunstancias, ¿no? Y entonces llegan, como dices tú, sin los deberes por hacer también, o sea, llevas con un ambiente en el que al revés, los límites, las emociones no se controlan, sino que se llevan más allá, ¿no? Y luego yo estoy diciendo lo mismo, sigo insistiendo también en el tema del bullying a través de las redes sociales. Es decir, en las redes sociales, aparte de lanzar bulos y demás, por ejemplo, de repente que te quiten de un grupo, o sea, te echen de un grupo o lo que sea, es la mayor humillación que puede haber para un chaval. Es una humillación tremenda. De la Grecia clásica, el ostracismo. El ostracismo, sí, es una cosa, de repente, ya no puedes hacer nada, porque tú no puedes protestar, puedes no sé qué, dar un golpe a alguien, no sé, perrear. En las redes sociales te quedas totalmente aislado. Bueno, es que ya empezamos con que si un niño, por ejemplo, porque hoy por ejemplo, presentaban su informe anual del año 2022 y lo mencionaban y me reía porque es que es tal cual, ¿no? Como a la altura de los 9 años, cuando, bueno, pues en las comuniones y cosas así, pues ya se suele dar de regalo a los niños el móvil. Hay muchos padres que intentamos resistirnos y aguantar alguno más, pero claro, llega un momento en que te encuentras que ya no es solo las redes sociales, es que no tenga móvil tu hijo... No socializa, queda fuera del grupo. Porque ellos socializan más horas a través del móvil que a través del contacto físico. Te replantean a veces cuestiones que dices tú, pero ¿por qué tengo que pasar por esto y por qué él tiene que pasar por esto? ¿No? Un poco... Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, una pausa de hidratación y volvemos con el fútbol y volvemos dentro de un minuto. Bueno, ya estamos aquí de vuelta después de la pausa de hidratación, además en vísperas del derbi. Y seguimos con el bullying en la caja negra. Pues iba a decir que no sé por dónde íbamos porque como los caminos están muy abiertos, íbamos por varios sitios al mismo tiempo, simultáneamente. Pero estábamos un poco con las redes sociales, sobre todo, ¿no? Hablando de las redes sociales. Bueno, yo soy tan partidario, por eso tampoco... Pero es muy cierto eso que decías, ¿no? Para que no abusen del teléfono no se le da y entonces lo conviertes en un paria social, ¿no? Porque el crío no tiene... O sea que es como de siempre, ¿no? Un cuchillo te sirve para defenderte o te sirve para hacer una barbaridad, ¿no? Es un arma que puede usarse para bien y para mal. Sí, es que en la adolescencia el móvil, yo creo que en buena parte de la adolescencia también, el móvil cumple la función de la calle antiguamente. Claro. Es decir, los críos ahora, digamos, cuando se relacionan entre ellos fuera del ambiente escolar, lo hacen a través de las redes sociales. Entonces, si antes a tu hijo no le dejabas ir a la calle, el crío quedaba como excluido porque no salía y tenía que volver más temprano y entonces los amigos se reían y tal, pues ahora no tienes móvil, exactamente lo mismo. Y eso además es que se aumentó, por eso hablamos a veces del aumento. A través de la pandemia, a raíz de la pandemia,
que hubo tanto aislamiento y en el que, bueno, en general, niños, medianos y adultos hemos tirado de las redes sociales en general para seguir en contacto, en los jóvenes pues todavía ha sido como más brutal, ¿no? Los juegos en línea, el relacionarse en línea, eran sus 24 horas, por decirlo de alguna manera, de su forma de relacionarse. Teníamos una tertulia online durante la pandemia de amigotes todos los días de 2 horas. Yo tenía dos. Tenías dos, yo tenía una. Sí, es que era una manera de mantenernos... Te salvaba, porque claro. si no, te convertías en un monstruo en casa. Sí, sí, sí. Además ocurre una cosa también, que si lo prohíbes, lo conviertes en algo que luego se va a querer desear y que en el momento, pues como el que no dejaba salir a la calle, el día que ya podía, no lo veías más. Pues lo mismo ocurre con el móvil, entonces puede crear un efecto contraproducente. Hay que dejarlas estar a las tecnologías, a las redes sociales y educar para saber cuáles son las consecuencias que implica. Sí. No la tecnología con la que nos vamos a ver y cada vez más, ¿no? Ahora con el GPT, etcétera, es el uso que hacemos de ello. Y para empezar, y de nuevo las familias. Yo he estado en hoteles desayunando con mi hija donde es la única que no está desayunando con una tablet. Bueno, comerá más que nosotros, ¿no? Esto es increíble, como niños muy pequeños en las tronas ya tienen el móvil para entretenerse mientras los padres... Lo típico, vas a la cafetería y para que el niño no te dé guerra le das el móvil, eso se ve mogollón. Eso se ve muchísimo. Entonces, claro, es el uso que estamos haciendo de toda esa tecnología. ¿Un niño de 8 años puede tener un móvil? Pues igual toda la comunidad psicológica me mata, pero yo creo que sí. Yo tengo una hija de 8 años y no tiene móvil, pero no veo un problema que lo tenga, sino el uso que va a hacer de ese móvil. Porque mi hija no desayuna con el móvil y no va a desayunar jamás en un hotel con el móvil. Pero aprende mucho con el móvil, yo creo que se desprecia. Y muy bien. Aunque esté con juegos y cosas que digamos bobadas, pero es una herramienta superpotente. Yo la he usado muchísimo. Asignaturas en las que yo he trabajado, bueno, soy profesor de secundaria de dibujo y pues doy plástica, también doy cultura audiovisual, hacer vídeos, hacer ejercicios de dibujo con el propio móvil, fotografía, es increíble. Y luego el acceso a la información, cualquier trabajo que estemos haciendo, buscar información sobre autores, es increíble. Y ahora con ChatGPT, que también es otra herramienta, bueno, que está por explorar lo que pueden hacer con ella, entonces súper interesante. A mí me choca que no haya salido todavía una cuestión que os planteo. ¿Hay que legislar sobre el móvil o sobre legislar? Supongo que algo legislado está, claro, pero hay que legislar, ¿cómo lo ves? Yo se lo iba a plantear, porque no existe legislación realmente sobre eso. Si tenemos cosas que nos llegan del exterior, ¿no? Pues hay aplicaciones como TikTok o tal que dicen, bueno, pues es que hasta los 13, 14 años no los pueden usar. Ellos intentan saltárselo, los dueños de esas, o vamos, los que gestionan esas aplicaciones, pues a veces son más listos y detectan que son menores, ¿no? Porque se dedican con paciencia a ver los vídeos y esas cosas que se publican y les bloquean las cuentas, pero hay muchísimos, claro, que se saltan la norma. No solo sobre esto, en general. Claro, pero es que no existe una normativa. Tú piensas que, por ejemplo, en Francia se aprobó ahora una especie de certificado digital en el móvil para que los menores no puedan ver determinado contenido si eres menor de 18 años, ¿no? Hoy en día, pues lo que más pues los temas que más nos gustaron en general a la sociedad, en la televisión, en los libros, yo qué sé, ¿no? Son el sexo y la violencia. ¿Qué es lo que miran los jóvenes en los móviles? Sexo y violencia. Lo malo es que muchas veces tú estás en una aplicación de dibujo, como dices tú, y sin querer no sabes por qué te entró un canal de pornografía ahí en el intermedio. Entonces, igual que, pues no sé, hablamos de Corea como que son la vanguardia de todo esto de la tecnología, pero es que en Corea hay un ministerio de defensa de todas estas cosas, en las que hay unas normativas, y incluso para el juego online y los riders y toda esta gente, ¿no? Y en cambio nosotros ni siquiera hemos legislado lo mínimo, ¿no?, del Internet. En Corea no sé nada, pero he visto estas películas coreanas tan de moda últimamente estos años y me parecen una sociedad siniestra totalmente. Totalmente, la verdad es que sí, es un exceso de... Sí, es un exceso de control, ¿no?
Pero bueno, quiero decirte que, pues, que pasamos de unos extremos a otros, ¿no? De que haya un ministro que controle eso a que no tengamos absolutamente ningún tipo de control. Algún tipo de regulación tiene que haber. Yo no sé si las medidas restrictivas son lo más oportuno, porque al final siempre van a encontrar medios. Si quieren ver violencia, si quieren ver pornografía, van a encontrar medios para verlo y lo van a ver. Que tengan la educación de saber de que eso no es sexo y que la violencia gratuita, bueno, pues que tampoco es algo que lleva a ninguna parte. Entonces, quizás dar herramientas y luego... Bueno, es una tarea muy complicada legislar eso. Es que tú piensas que incluso en las plataformas educativas tiene pasado eso. Tú en el colegio estás trabajando con tu alumnado y tienes saltadas El Rey del Porno y otras páginas. Y estamos hablando de plataformas educativas que están relativamente muy capadas para que no entre nada de material que no sea el autorizado. Y consiguen saltárselo. No sé qué me decía que las redes de padres... en WhatsApp de tal, que eso sí que era duro. Bueno, es que... eso sí que era... Sí, si crecemos para arriba igual podemos hablar un poco... Que yo creo que es por donde iba a estar un poco antes. Auténticas conspiraciones ahí, ¿no? Los padres y madres ahí. Hay grupos de WhatsApp que son horribles. Oye, cuidado, hay muchos, hablamos, los porcentajes también hay que decirlo todo. Son mínimos, pero sí, es verdad que hay gente que está muy paranoica. Supongo que también... A legislar yo creo que lo justo, porque yo creo que el control tiene que estar aquí dentro, en cada uno de nosotros, y no al ser humano tiene que controlarlo el Estado, el Leviatán, tiene que venir desde fuera un control, sí, pero también es verdad que el justo y necesario, el control son también los valores morales que tenemos introyectados cada uno de nosotros a lo largo de todo un aprendizaje. La moral, los valores, el control está aquí dentro y para eso hemos desarrollado unos lóbulos frontales. Yo no quiero que venga un gobierno a decirme cuándo es cuando yo le puedo dar a mi hija un móvil. No quiero esa... ¿O se lo digo yo al gobierno? Para que el gobierno provea. No, pero Dios proveerá. Hay cosas que son complicadas, porque, vamos a ver, y una cosa que tengo clarísima, y comento más con mis alumnos, es el tema de la socialización sexual, que es una parte de la socialización importantísima también, ¿no? Hoy día los críos desde los 8 o 9 años están viendo porno, además porno violento, que cuando se mezcla la violencia y la pornografía, y ellos lo ven como algo normal, es decir, tiene una socialización que no tiene nada que ver, digamos, con el misterio que había hasta hace unos años, cuando, bueno, podías ver una revista que estaba no sé dónde y que tal, pero era una cosa misteriosa. Hoy en día, sin embargo, es abierto, pero claro, es lo que se llama cine para adultos, y que está pensado para adultos como fantasías. Los críos piensan que es real. Y además con una violencia sorprendente en muchos casos. Unas chicas hicieron un trabajo sobre violencia en la pornografía, hablando de bullying y de violencia, sobre la violencia en la pornografía. Me hicieron un trabajo en clase. Yo digo, a ver qué va a pasar aquí, porque era un tema un poco escabroso, digamos, ¿no? En total, que me enseñaron algunas escenas que me dejaron estupefacto. Pasaron una encuesta a sus conocidos, llegaron a 1.300 respuestas, y había una mayoría de gente que consideraba que aquellas escenas no eran violentas. Entonces, claro, lo que estamos haciendo es que estamos elevando el umbral de violencia, estamos elevando los umbrales de violencia. Entonces eso puede aumentar la agresividad. O sea, para muchos chicos, todo esto que nos causa escándalo de las manadas y de no sé qué, empieza a ser casi como algo, no voy a decir cotidiano, no voy a decir cotidiano, pero sí algo, digamos, que está dentro de la vida, digamos, de alguna forma. Entonces, claro, eso, ¿cómo se regula eso? ¿Cómo impedimos que un crío que vea contenidos que no están diseñados para él? Vamos a ver, o sea, todos hemos visto cosas que no están diseñadas para nosotros, no están creadas para nosotros, pero ¿cómo se puede controlar eso? Ahí los padres deberían tener algún tipo de, no sé, sabiendo... Claro, algo debería haber ahí. Algo debería haber. O sea, tú que un crío entre directamente, que entre en porno, y aparezca ahí cualquier cosa, pero no tiene más que decir, ¿tiene más de 18 años? Sí. Y ya entras directamente. Tendría que haber alguna forma de que la violencia, exactamente lo mismo, porque tenemos que ver, hay vídeos por ahí por internet, vamos, tal, pero por ejemplo ahora con la guerra de Ucrania, que me parece que para críos son realmente demoledores. Y estamos viendo, y como eso hay muchísimas cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor eso tiene que regularse, este tipo de contenidos tienen que regularse de alguna forma. En cuanto al bullying en sí, el acoso escolar, yo creo que está regulado eso, está contemplado en la ley, me parece. Sí. Eso está regulado, hay protocolos en los colegios que serán mejorables sin duda, o sea, yo creo que está regulado. Va evolucionando pero funciona. cada año. Profesor, ¿funciona?
El problema no es que el programa sea bueno o sea malo. Quiero decir, es como el caso que ponía antes. Se pone la medida esta del delegado de bienestar y protección a la infancia, y esta persona simplemente le ponen papeles para que siga haciendo lo que ella hacía. Sí, las ideas están muy bien pensadas, pero hay que poner medios y hay que poner recursos. Entonces, por ejemplo, ahora ha sacado el Principado, salía estos días un teléfono de Stop Bullying, y tienen un número de teléfono al que puedes llamar, y lo único que hay es un PDF con ese teléfono. Nos explican quién te va a atender, sobre qué te van a atender, qué tipo de asesoramiento te van a dar. Son cosas muy incompletas las que hay. Y muchas veces se planean programas que están muy bien, pero si luego acudes a mirar la memoria económica que plantea el Principado, pues es inexistente, y es todo a coste cero, delegando en el buen hacer y la buena voluntad del profesorado. ¿Los planes funcionan? Si hubiera medios, funcionarían estupendamente, pero como no se ponen los medios que hay que poner... El colegio, los protocolos de colegios, y es una pregunta que hago porque no sé la respuesta, ¿son suficientes para detectar el bullying en los colegios? Un profesor lo sabe todo. No. Lo intuye todo. Puedes saber muchas cosas. A pesar de que haya una ley de la autoridad del profesorado, los profesores estamos muy desvestidos de autoridad, realmente. Y luego, además, que eso es otra cosa, sí. Y luego, además, ves cosas y trabajas con muchos grupos a la vez, y hay bastantes cosas que sabes, pero no, obviamente no lo sabes todo. Y no lo sabes todo porque, como lo comentábamos, el tema de las redes sociales, hay muchísimas cosas que ocurren fuera de centro y esas nosotros no las vemos. No es como antes, que no había teléfonos y tú veías todo en el patio, pero ahora hay muchas cosas que tú no ves. Entonces, y luego... Dentro del centro yo creo que se pueden hacer las cosas, controlarlas. Fuera ya... Sí. Luego, ya pues claro, 19 horas lectivas 18 horas lectivas en secundaria, 23 en primaria de la dedicación a centro, y luego las horas de coordinación y de guardias de patio, queda muy poco tiempo para coordinarse entre profesores. Queda muy poco tiempo para coordinarse, para dedicar una atención adecuada al alumnado. Nosotros tenemos unas sesiones de evaluación y luego unas sesiones de redes entre evaluación y evaluación, reuniones que hacemos de tarde para hablar sobre el alumnado. Y ¿Fuera de horario? Fuera de horario, sí. Y es insuficiente, o sea, ¿qué haría falta? Grupos más reducidos, menos horas de docencia directa, más horas de coordinación y más personal que permita atender al alumnado. Con todo cariño nos estás colocando el discurso sindical, ¿no? Sí, probablemente, pero cierto. Toda la razón, o sea, pero es totalmente cierto. La Federación de Mira, si tienes 30 alumnos por clase, tienes porque... 50 minutos y todos tienen alguna duda puntual o algo que estés trabajando, ¿a cuántos minutos sales por alumno en clase? Claro. Y ese es el remedio, se acabaron las dudas. Claro, y tampoco puede ser el tratamiento. Y entre eso además surgen problemas y surgen conflictos. Y límites, ¿verdad? Que decías antes, y límites que no puedes poner. Y límites que porque yo no puedo poner. Porque el tiempo no es aprovechado, claro, entonces. Sí. Tal como están las cosas hoy en día, y es algo que alguna vez he hablado con compañeros y me preocupa, si tú tienes dos alumnos pegándose en el patio, ¿te puedes meter a agarrarlos y separarlos? ¿O igual te cae también a ti una? Ya no puedes. Sí, es que los padres en esa parte somos porque la pera, al que agarraste por el brazo, como igual diga que le hiciste un poco de daño de que cogiste por el brazo, pero si los dejas que se peguen, también te cae a ti una. ¿Qué haces? ¿Cómo lo solucionamos? Claro. Mirar para otro lado, lógico, se entiende. Ahí tienes toda la razón, yo creo, sí. Pero ahí falla otras cosas. Al final, bueno, pues como también estas cosas se hacen porque realmente tienes interés y al final acabas teniendo implicación emocional, pues te acabas metiendo en medio y tratas de impedirlo, que sea lo que Dios quiera, pero... Eso mismo te lo dice la policía. Claro. Hay no sé qué asunto. Ojo cómo intervengas, ¿eh? Claro. Que pueda caber el policía procesado y no los kinkis que estaban armándola. O sea, eso te lo dice. Hoy día la autoridad está muy desprotegida. La autoridad paterna que empezamos a... Nosotros tenemos una ley de autoridad del profesorado, pero está, vamos, en pañales, apenas está desarrollada y no sirve para nada. Freud, que hay que decir casi quién es, decía porque decía Freud, yo creo que nadie sabe quién es y en todo caso los que lo saben lo desprecian, pero decía más o menos que traduciendo para lo que estamos hablando, el acosador es una persona acosada o que sufrió acoso. El que abusa porque abusaron de él, que es una conducta aprendida y que después se ejerce a lo largo de la vida. Eso es
lo veis así, lo detectáis así, no solo Esther como profesional, pero en general, veis en vuestra vida cosas, o sea, que sospechas, mira, es así, este crío, porque bueno, pues que de casta le viene al galgo, ¿no? Por así decirlo. Hay muchos casos, hay casos de todos, la verdad. Yo, bueno, es que pues eso es un poco he mito, visto sí. casos, sí, hay mucho mito. Yo he visto pues personas que venían de una familia que pues sus hermanos excelentes estudiantes y luego ellos a lo mejor eran acosadores y su familia era pues una familia con valores, con una educación más que correcta, digamos incluso excelente y a veces se dan estas situaciones. Y también he visto casos en los que sí, realmente eran conductas que se repetían. Yo creo que hay un poco de todo, no es difícil o querer estigmatizar solo a unos y también hay gente que ha sufrido situaciones muy duras en su vida y se han repuesto y son excelentes personas. Entonces, bueno, hay un poco de todo en ese aspecto. Totalmente ¿Estáis de acuerdo con? Sí. Entonces la educación, eso nos lleva al escepticismo. Bueno, esto es un azar, ¿no? La gente sale buena o mala. Hombre, Sí, no, porque ahí está un porque poco sí. pues lo que decía Esther, el trabajo de las familias y el resto de la tribu. Claro, todos tendremos que poner nuestra parte. Estudios que hacían los de la eugenesia, que hacían los estudios con gemelos, y resulta que uno salía por uno y otro salía por otro. Sí, bueno, Escepticismo, al final ¿no? hay que reconocer que es un poco así, ¿no? Cada uno tenemos nuestro ADN, nuestro cerebro y tiramos a la interpretación que nos guste. Pero bueno. Pero hay poco azar en esto, ¿eh? Sí. Hay una genética, hay un Claro. temperamento, hay algo constitucional y luego hay algo aprendido. Y de esta unión viene la epigenética, ¿no? El gen de la siguiente España, generación. Vamos a hacer una cosa comparativa. España, ¿cómo está respecto a Francia, Italia, Alemania, Suecia, la magnífica Suecia, que resulta que hay mucha más violencia que en la calientes latinos, que se supone que somos violentos? Es al revés, claro. Todos los tópicos. Como en este caso del bullying, ¿sabéis? Estamos con el mismo problema. El problema es el mismo que sucedía cuando estábamos hablando antes de si aumenta o no aumenta. Es decir, no tenemos datos consistentes para comparar lo que pasa en otros países, ¿no? Por ejemplo, hay datos que sugieren, por ejemplo, que en Asturias el nivel es más alto que en el resto de España, pero no sabemos si es porque se mide más o si es porque realmente hay más bullying. No lo sabemos exactamente, ¿no? Entonces, respecto al resto... El mito asturiano, borracho, dinamitero y tal. Bueno, problemas... hay muchas comarcas en Asturias con unos problemas sociales gravísimos, ¿no? O sea, unas desestructuraciones sociales, las cuencas mineras, por ejemplo, barrios de Gijón, de Oviedo, que tienen niveles de pobreza infantil muy elevados, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí habría que ver qué es lo que pasa. A lo mejor no tiene por qué ser pobreza solamente, tiene otros tipos de... ¿Qué es lo que pasa en otros países? Pues parece que hay países donde se ha medido un poco más y entonces, por ejemplo, los países nórdicos parece que es más alto. Pero es más alto porque hay más violencia, es más alto porque se ha medido más. Se mide más. Claro, es que no lo sabemos, ¿no? Yo es un tema, una palabra que yo estoy muy que se habla de hace 15 o 20 años para acá. Entonces, hacer un seguimiento largo de esto y además de un fenómeno que es muy difícil de medir, pero hay fenómenos que son difíciles de medir. Es decir, y uno de ellos es el bullying, ¿no? Es el bullying. O sea, cómo mides si una persona se siente acosada, porque a veces también depende de la percepción que tenga uno y que tengan los demás. Porque a lo mejor uno la acosan y le da exactamente igual. Yo paso olímpicamente ahí a ellos, ¿no? Y en cambio otras personas, en cambio, pueden sentirse más vulnerables ahí. Entonces yo creo que son temas difíciles de saber si pasa más en otros países o no. Yo lo que sí tengo la impresión es de que hay como tendencias en la sociedad, hay tendencias contradictorias. Por una parte queremos tener un mundo perfecto, en el que no haya bullying, en el que no haya no sé qué, donde no haya pobreza, donde no haya no sé, ningún tipo de fenómeno desagradable, ¿no? Y por otra parte, digamos que en las instituciones que deben velar para ello, entre ellas la familia, la escuela, etcétera, son cada vez quizás, si se apura, más imperfectas, en el sentido tradicional, en el sentido, digamos, imperfectas en el sentido de que no responden a las funciones tradicionales que tenían, ¿no? Entonces, claro, cuando tenemos por un lado, buscamos la perfección, por otro lado no encontramos la forma de hacerlo que no sea regulando con protocolos, con leyes, con no sé qué, que al final nos acaban atosigando y nos llevan a situaciones absurdas, como que un profesor no se atreva a separar a dos chicos que están peleando sin poner paz entre ellos y darlos a mano y ya está, y se acabó. O que, por ejemplo, corramos el riesgo de que un caso de bullying, un caso de violencia escolar dentro del colegio, que podría resolverse con una conversación, se acabe problematizando y llevando a los servicios sociales y amplificando un problema que se podía controlar un poquito mejor, ¿no?
Entonces, si la familia no funciona como tal y no hay conversación, si la calle no funciona como tal y no se ven los chavales en la calle, si la escuela, digamos, se ve constreñida por una serie de problemas... Estás haciendo bullying, que no nos dejas hablar a los demás. Vale, estamos en los últimos minutos. Quiero hacer una última ronda de allá para acá. Yo ya la doy por hecha. La doy por hecha. David, una ronda de conclusiones. Bueno, pues... a ver, es un tema muy complejo, la verdad. Y es un tema, bueno, que a veces igual lo queremos hacer de menos o restarle importancia, pero bueno, sí que tiene la suya. Entonces, bueno, yo lo que sí creo es que es un problema que sí que realmente existe, que no se puede negar. Si está magnificado los datos, a cuánto existe eso, bueno, pues habrá que estudiarlo, pero como problema sí existe y hay que intervenir en él y darle solución. Esther, pero te hago yo la pregunta antes de conclusiones. Causa de la causa es causa del mal causado, se dice, ¿no? En el foro. ¿Es razonable pensar que del bullying se derive en casos de suicidio? Es una cuestión dura, pero... ¿O hay otros con causas que...? Hay más causas. Hay más causas. El agredido es esa persona, como decíamos antes, con una agresividad tendente al cero, más sumiso, más dócil, más dependiente, y eso se gesta en una infancia, se explosiona en la adolescencia, persona sobre la que cae ese bullying y hay un fallo a la hora de regular unas emociones que da al final lugar a... Creo que no es la única causa, no puede ser solo la única causa. Gemma, tus conclusiones. Pues nada, yo estoy un poco de acuerdo con lo que fuimos hablando todos en el debate. Se necesitan más medios de todos los lados y entre ellos educación a las familias, no solo medios al profesorado, que por supuesto eso redunda en el beneficio del alumnado, sino que también las familias necesitamos más educación. En cuanto a la administración en general, yo les diría que también se pusieran un poco de acuerdo, ¿no?, en los términos de cómo llevar a cabo las cosas y tal. No puede ser que a unos por mínimos, pues como comentabas tú, se les lleva a servicios sociales y a otros con máximos, pues resulta que no tienen ningún tipo de consecuencia, ¿no? Entonces, bueno, que a lo mejor hay que unificar un poco los criterios y al final acaba siendo educación para todos. ¿Cómo acabas? Bueno, no sé si he dicho mucho, pero para cerrar, antes hablábamos del suicidio, que creo que es un poco lo que ha, digamos, motivado un poco este debate, el suicidio como desencadenado por un supuesto caso de bullying. Yo creo que se está hablando mucho del suicidio infantil. Es cierto que está infantil y juvenil, es cierto que está aumentando algo, pero menos de lo que se dice. Otra cosa son las tentativas de suicidio, que es otra cosa distinta. Yo creo que debe ser de otra forma diferente. Y lo segundo, a mí me sorprendió porque esta persona que se suicidó dejó una carta como acusativa. Me sorprendió mucho. Y no sé hasta qué punto estamos, cuando hablábamos antes de la cierta banalización de la violencia, si también estamos banalizando el suicidio. No lo sé exactamente. El suicidio casi como venganza. No quiero centrarme en este caso, pero una forma de provocar un debate y decir, mi vida no vale, me tiro por aquí para abajo y tal. Pero bueno, no, vamos a dejarlo ahí. Uno se suicida otro debate. Y para. Pues hasta aquí llegamos, yo creo que todas las vidas valen, yo no creo que valen. Me parece muy interesante lo que dijisteis, no lo digo por cortesía, lo digo porque eso me parece muy interesante, y yo la conclusión que saco es optimista. A mí me parece que es un problema grave, a veces grave o con frecuencia grave, pero que me parece muy atajable, teniendo en cuenta lo que habéis dicho. Sí, si se lo ataca desde todos los ángulos, desde la familia, el profesorado, el guardia de la porra, con todos los respetos, que andan por el barrio, etcétera, ¿no? Me parece. La tribu, bien, la tribu, pues eso es. Si la tribu colabora, lo arreglaremos. Pues nada, hasta aquí llegamos. Muchas gracias a los cuatro, muchas gracias a vosotros por estar ahí viéndonos y oyéndonos, y hasta el próximo viernes. Buenas noches.